Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a ver la unidad de magnetismo. Y aquí se puede observar cuál va a ser el esquema de esta clase. Vamos a comenzar con una introducción general y luego vamos a ver tres secciones más. Una denominada campos y fuerzas magnéticas. La segunda, movimiento de una partícula cargada en un campo magnético uniforme. Y la tercera, leyes de inducción de Faraday. Y finalmente vamos a culminar con un resumen. Vamos a comenzar con una breve introducción en la que vamos a ver el desarrollo histórico de los hitos más importantes en el estudio del magnetismo. Inicialmente fue Pierre de Maricourt quien en 1269 descubrió las direcciones a las que apuntaba la aguja de una brújula al acercarla a un imán natural. Esas direcciones las fue dibujando, como se muestra aquí en esta figura, y obtuvo que formaban líneas que comenzaban y terminaban en dos puntos opuestos uno del otro, a los que llamó polos del imán. Entonces, aquí se observa un polo y el otro polo, son los dos polos opuestos en los extremos, y estas son las líneas que están determinadas por la dirección de la aguja de la brújula. Entonces, como se puede observar aquí en esta figura, todas las líneas que unen la dirección de la aguja de la brújula comienzan en uno de los polos, que es este, y tienen un recorrido hasta terminar en el otro de los polos. Luego, otros experimentos que se realizaron después demostraron que todo imán tiene dos polos, uno norte y otro sur, y que se ejercen fuerzas entre polos magnéticos de manera similar a como ocurre con las cargas eléctricas que se ejercen fuerzas entre sí. Polos iguales, es decir, norte-norte o sur-sur, se repelen. Y polos opuestos, es decir, norte-sur, se atraen. Y fue William Gilbert quien en el año 1600 sugirió que la Tierra es un imán permanente gigantesco, a partir de observar cómo la aguja de una brújula se orientaba en direcciones preferenciales. Esto lo realizó en ausencia de cualquier imán natural, con lo cual asumió que era la Tierra la que estaba ocasionando que la brújula se orientara en esas direcciones. Y de ahí que concluyó que la Tierra se comporta como un imán. Luego, a partir de otros experimentos que se realizaron en el año 1750, se mostró que las fuerzas de atracción y repulsión entre polos magnéticos cumplen que la fuerza es proporcional al inverso de la distancia entre los polos al cuadrado. Y también se observó que los polos magnéticos no pueden aislarse, siempre se encuentran de a pares, uno norte y otro sur. Es decir, siempre que se divida un imán, que tenga un polo norte y un polo sur, cada trozo nuevo tendrá otra vez un polo norte y un polo sur. Esto es lo que se denomina inexistencia del monopolo magnético. Y fue Hans Ørsted quien en 1819 descubrió la relación entre electricidad y magnetismo al observar que una corriente eléctrica en un alambre
hacía desviar la aguja de una brújula cercana al mismo. Es decir, que la circulación de una corriente terminaba generando una fuerza del tipo magnético sobre la aguja de la brújula. Luego, Faraday y Henry, de manera independiente, en el año 1820, demostraron una relación adicional entre la electricidad y el magnetismo. Mostraron que es posible crear una corriente eléctrica en un circuito, ya sea moviendo un imán cerca del circuito o variando la corriente de algún circuito cercano. Y obtuvieron de este modo que una variación en un campo magnético crea un campo eléctrico. Y finalmente, Maxwell realizó un trabajo teórico en el que demostró que lo contrario a lo que observaron Faraday y Henry también es cierto. Un campo eléctrico que varía crea un campo magnético. Y ahora pasamos a la siguiente sección en la que vamos a ver las propiedades de los campos y fuerzas magnéticas. El campo magnético es producido por carga eléctrica en movimiento e históricamente se denota con la letra B mayúscula. Y en cualquier ubicación del espacio tiene la misma dirección en la cual apunta la aguja de una brújula. Con lo cual, en esta situación que habíamos visto anteriormente, en la que hay un imán permanente con un polo norte y un polo sur, el campo magnético es paralelo a estas líneas que se habían dibujado, las cuales a su vez eran paralelas a la dirección y sentido que indicaba la aguja de una brújula. Por lo tanto, podemos acá indicar que estas líneas son las líneas del campo magnético y comienzan en uno de los polos, el polo norte, y culminan en el otro de los polos, que es el polo sur. Y el campo magnético se define en términos de la fuerza magnética que él mismo ejerce sobre una partícula cargada moviéndose con velocidad v, ya que, como vamos a ver ahora en breve, para que aparezca una fuerza magnética sobre una partícula con carga es necesario que esa partícula se esté moviendo. Si la partícula no se está moviendo en el campo magnético, entonces no va a tener una fuerza magnética aplicada. Con lo cual, como vamos a ver, la fuerza va a depender de la velocidad de la partícula. Entonces, las propiedades de la fuerza magnética sobre una carga moviéndose en un campo magnético son que la magnitud de la fuerza es proporcional a la carga de la partícula y también es proporcional a su rapidez. La fuerza magnética es perpendicular al plano formado por los vectores del campo magnético y la velocidad de la partícula. Y la fuerza magnética ejercida sobre una carga positiva tiene sentido opuesto a la que tendría si fuera negativa. Y por último, la magnitud de la fuerza magnética es proporcional al seno del ángulo entre el vector velocidad de la partícula y campo magnético. Todas estas propiedades que se acaban de enumerar han sido observadas de manera experimental. Y a partir de estas propiedades se puede postular una relación entre la fuerza y el campo magnético. La fuerza magnética sobre una partícula con carga Q y velocidad v en un campo
magnético es igual a lo que se indica en esta expresión, es la carga por el producto vectorial de la velocidad de la partícula con el campo magnético que está en el espacio en el cual la partícula se está moviendo. Y esta definición de la fuerza magnética a partir de la carga, la velocidad de la partícula y el campo magnético cumple con todas estas propiedades. Por lo tanto, la magnitud de la fuerza magnética va a ser el módulo de la carga por la magnitud de la velocidad a la que se mueve la partícula, la magnitud del campo magnético por el seno de tita, en donde tita es el ángulo formado entre el vector velocidad y el vector campo magnético. Con lo cual aquí podemos ver que la carga y la fuerza son proporcionales, la velocidad y la fuerza también son proporcionales, y la fuerza depende con el ángulo tita como seno de tita. Con lo cual, acá estamos viendo que la propiedad 1 y la propiedad 4 están siendo cumplidas. Por otro lado, tenemos en cuanto a la dirección que, debido a que la fuerza magnética es el resultado del producto vectorial entre la velocidad y el campo magnético, entonces va a ser perpendicular tanto a la velocidad como al campo magnético, es decir, va a ser perpendicular al plano en el que están contenidos estos dos vectores. Y por lo tanto se está cumpliendo la propiedad 2. El sentido va a estar dado por la regla de la mano derecha y depende del signo de Q, con lo cual se va a estar cumpliendo la propiedad 3. Y vamos a recordar rápidamente en qué consistía la regla de la mano derecha. Cuando se tiene el producto vectorial de dos vectores, que en este caso son la velocidad de la partícula y el campo magnético en este orden, primero está el vector velocidad y luego el vector campo magnético, se deben extender los 4 dedos de la mano derecha en el sentido y dirección de el vector velocidad, que es el primero de los dos vectores en el producto, de modo tal que la palma de la mano quede orientada hacia el lado al que apunta el vector campo magnético, que es el segundo de los dos vectores. Luego se debe enrollar los dedos de modo tal que se lo haga sobre el plano que contiene a los dos vectores. Y la dirección en la que indique el pulgar cuando está extendido va a ser la dirección de el vector que es el resultado de este producto vectorial, que en este caso va a tener la misma dirección y sentido que la fuerza magnética. La unidad de campo magnético en el sistema internacional es el Tesla y se lo representa por la letra T mayúscula. Y tenemos que un Tesla es igual a 1 Newton sobre Coulomb por metro sobre segundo. Esto surge a partir de esta expresión. Si se despeja el campo magnético, es igual a fuerza sobre carga por velocidad, con lo cual la unidad de campo magnético tiene que ser igual a unidad de fuerza sobre unidad de carga por velocidad. Y si este Coulomb dividido segundo se lo escribe como ampere, entonces se tiene que un Tesla es igual a 1 Newton sobre ampere por metro. Hay diferencias importantes entre las fuerzas eléctrica y magnética. La primera es que la fuerza eléctrica es paralela al campo eléctrico. Sin embargo, la fuerza magnética es perpendicular al campo magnético. La segunda es que la fuerza eléctrica actúa sobre cargas que están tanto en reposo como en movimiento.
mientras que la fuerza magnética, como dijimos anteriormente, actúa solo sobre cargas que están en movimiento, es decir, no actúa sobre cargas en reposo, porque si la velocidad es nula, la fuerza también es nula. Y la tercera diferencia es que la fuerza eléctrica efectúa trabajo al desplazar una partícula con carga, mientras que la fuerza magnética no efectúa trabajo al desplazar una partícula con carga en un campo estable, ya que la fuerza magnética es perpendicular a la dirección en la que se desplaza la carga. Por lo tanto, no realiza trabajo. Sin embargo, dado que la fuerza eléctrica es paralela a la velocidad, es decir, es paralela a la dirección en la que se desplaza la carga, sí, esta fuerza realiza trabajo. Y ahora vamos a ver cuáles son los órdenes de las magnitudes de los campos magnéticos. Para ello aquí tenemos una tabla en la que se indica la fuente de el campo y cuánto vale su magnitud en teslas. Entonces, por ejemplo, podemos ver que un poderoso imán de laboratorio puede llegar a tener un valor de 30 teslas. Este es un imán del tipo superconductor. Un imán de laboratorio convencional puede llegar a generar un campo magnético de 2 teslas. Vean que ya hay un factor 10 casi de diferencia. Una resonancia magnética nuclear puede generar un campo de 1,5 teslas. Un imán en barra ya genera un campo del orden de 10 a la menos 2 teslas, que es el mismo campo que existe en la superficie del Sol. En la superficie de la Tierra es del orden de 10 a la menos 4 teslas. Y en el interior del cerebro humano, debido a los impulsos nerviosos que hay cuando se realiza la sinapsis, es del orden de 10 a la menos 13 teslas. Ahora vamos a ver el movimiento de una partícula con carga en un campo magnético uniforme. Y vamos a ver dos casos distintos. El primero es un caso en el que la partícula tiene carga positiva y se mueve en un campo magnético uniforme, pero inicialmente la velocidad de la partícula es perpendicular al campo magnético. Aquí, en esta figura, está representada esta situación. Estas cruces lo que representa es al vector campo magnético que está apuntando hacia el interior de la pantalla, como se indica aquí. Es un campo que apunta hacia adentro. Y aquí se observa el vector velocidad de la partícula que está contenido en un plano perpendicular al campo, es decir, está contenido en el plano de la pantalla. Por lo tanto, es perpendicular al campo magnético. Entonces, aparece una fuerza magnética que, como ya vimos, es igual a la carga por el producto vectorial de la velocidad con el campo magnético. Entonces, la fuerza tiene que ser perpendicular a la velocidad. Y, como se indica aquí en este esquema, en naranja, la fuerza va a apuntar en esta dirección, ya que la carga es positiva, y la fuerza tiene que ser perpendicular a la velocidad y al campo magnético. Es decir, que la fuerza está contenida también en el plano de la pantalla. Entonces, dado que esta fuerza es perpendicular a la velocidad de la partícula no va a cambiar de magnitud, pero sí va a cambiar la dirección. La fuerza magnética es centrípeta, va a estar apuntando hacia un centro y va a ser de magnitud constante igual a la carga por el módulo de la velocidad por el módulo del campo. Por lo tanto, dado que la fuerza es perpendicular a la velocidad, va a haber una trayectoria circular y
se plantea la ley de Newton, en donde la fuerza magnética, que dijimos es igual a Q por B por B, es igual a la masa por la aceleración centrípeta, que es la velocidad al cuadrado sobre la distancia al centro de giro. Y si se despeja el radio, va a ser igual a la masa por la velocidad sobre la carga por el campo magnético. Y la frecuencia angular a la que va a estar girando esta partícula es igual a la velocidad sobre el radio de giro, por lo tanto va a ser igual a la carga por la magnitud del campo sobre la masa de la partícula. Y esto es un resultado importante, que es que la velocidad angular del movimiento circular no va a depender ni de la velocidad de la partícula ni de la distancia al centro de giro que tiene la partícula. Y ahora pasamos al siguiente caso, en el que se considera una partícula también positiva, que también se mueve en un campo magnético que es uniforme, pero inicialmente existe una velocidad, una componente de la velocidad de la partícula que es paralela al campo magnético, como se indica aquí en esta figura. El campo magnético está a lo largo de la dirección X y la partícula tiene inicialmente una componente de velocidad a lo largo del eje X. Nuevamente, la expresión de la fuerza está dada por esta ecuación, con lo cual, de nuevo, la fuerza tiene que ser perpendicular a la velocidad. Por lo tanto, la velocidad no va a cambiar la magnitud, pero sí la dirección, al igual que en el caso anterior. La fuerza también tiene que ser perpendicular al campo magnético, que eso también ocurría en el caso anterior. Y la velocidad en el eje X va a ser constante, ya que por ser la fuerza perpendicular a B, la fuerza va a estar contenida en el plano YZ. No hay una componente de la fuerza a lo largo del eje X, por lo tanto, la velocidad a lo largo de ese eje se mantiene constante. Entonces, se tiene algo similar a lo que estuvo en el caso anterior en cuanto a que se tiene una trayectoria circular a la cual se le suma un movimiento rectilíneo uniforme en la dirección del eje X. Entonces se tiene que finalmente se está formando una trayectoria del tipo helicoidal como la que se muestra aquí en azul en esta figura. El movimiento es la superposición de uno circular en un plano paralelo al plano YZ más una traslación a velocidad constante a lo largo del eje X. Y ahora pasamos a la última sección, que es la de la ley de inducción de Faraday. Hasta este momento, en el estudio de la electricidad y el magnetismo, nos hemos limitado a estas dos situaciones: campos eléctricos producidos por cargas fijas o campos magnéticos producidos por cargas en movimiento. Ahora vamos a estudiar los efectos que provocan campos magnéticos, pero que son variables en el tiempo. Consideremos, como en este esquema que se muestra aquí, una espira de alambre, que es esta que está acá, conectada a un amperímetro, que es este que está aquí. Y es un amperímetro muy sensible que puede medir corrientes muy pequeñas. Al lado de la espira conectada al amperímetro se tiene un imán permanente y que se lo puede mover hacia un lado y hacia el otro. Cuando el imán se acerca a la espira, como se muestra aquí en la situación A, con este vector velocidad en donde se está mostrando que este imán se está introduciendo hacia la espira, en el amperímetro se va a medir corriente en una dirección, que aquí, en este dibujo, de manera arbitraria se la consideró negativa.
se puede ver que aquí dice que la corriente es de menos 1 miliamper. Este signo es arbitrario porque si se cambian los extremos a los que se están conectando el amperímetro, es decir, si este borde celeste se conecta aquí y el gris se conecta aquí, entonces va a cambiar el signo de la corriente y va a ser 1 miliamper. Por eso se dice que la corriente inicialmente, de manera arbitraria, se supone negativa. Si se deja el imán en reposo, como se muestra aquí en la situación B, en donde no hay ningún vector velocidad dibujado sobre la mano, entonces no se mide ninguna corriente. Cuando el imán se aleja de la espira, como se muestra aquí en el caso C, con este vector velocidad que está mostrando que se está extrayendo al imán de la espira, se mide una corriente en la dirección opuesta, que en este caso para nosotros es positiva. Aquí se puede ver que la corriente circulaba en un sentido en la espira y aquí, dado que el movimiento del imán es opuesto, se cambió, también cambia el sentido de circulación de la corriente. Y si el imán se mantiene quieto y es la espira la que se mueve, ya sea acercándola hacia el imán o alejándola del imán, también se van a medir corrientes opuestas dependiendo de si la espira se está acercando o se está alejando. Esto que acabamos de describir surge del experimento. Es decir, lo que se está observando es algo muy sorprendente, que es que se establece una corriente a pesar de que no existe una batería presente en el circuito. A esta corriente que se establece debido al movimiento del imán se la conoce como corriente inducida, la cual es producida por una diferencia de potencial inducida en la espira. Faraday concluyó que es posible inducir una diferencia de potencial, o FEM, que es la sigla de fuerza electromotriz, y lo vamos a considerar como un sinónimo de diferencia de potencial, en la espira debido a un campo magnético cambiante. Es decir, repito, para que quede claro, es posible inducir una fuerza electromotriz en la espira debido a un campo magnético variable. ¿Qué es lo que está cambiando cuando se mueve el imán? Ya que cuando el imán se aleja de la espira, el campo magnético que hay en la espira disminuye y cuando el imán se acerca a la espira, el campo magnético que hay a la altura de la espira va aumentando. Entonces son esos cambios los que hacen que se induzca la fuerza electromotriz. Y así llegamos a la ley de Faraday, que también a veces es denominada como ley de inducción, y que establece que la fuerza electromotriz inducida en una espira es directamente proporcional a la rapidez con la que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa a dicha espira. Con lo cual está dada por esta expresión: la fuerza electromotriz es igual a menos la derivada del flujo magnético, en donde el flujo magnético, de manera equivalente a lo que era el flujo eléctrico, es la integral del campo sobre una superficie, que en este caso es una superficie que tiene por bordes a la espira. Es decir, si esta es la espira, tiene que ser cualquier superficie cuyos extremos coincidan con los de la espira. Y se está integrando sobre toda esta superficie. Y para el caso de una bobina con n espiras de igual área, es decir, que cada espira tiene un área igual que la otra, y en donde el flujo magnético phi sub b es el flujo magnético a través de una única espira, entonces se induce una fuerza electromotriz
en cada una de las espiras. Y dado que las espiras están conectadas en serie, porque están una a continuación de la otra y por ellas pasa siempre la misma corriente, entonces sus fuerzas electromotrices se suman. Y dado que la fuerza electromotriz en cada espira va a ser igual, porque tienen el mismo área y porque tienen el mismo flujo, entonces se va a tener n veces el valor de la fuerza electromotriz generado por una única espira. Por lo tanto, así llegamos a que la fuerza electromotriz total inducida en una bobina es igual a esta expresión, en donde se dice que es menos n, que es el número de espiras que tiene la bobina, por la derivada del flujo magnético que hay en una única espira. Noten que si quitamos de aquí la n, lo que tenemos es menos esta derivada, que es la fuerza electromotriz de una única espira, y al agregarle esta n, lo que estamos haciendo es considerar la contribución de las n espira como si se estuvieran sumando. Ahora, supongamos que una espira de área A, como la que se muestra aquí, en azul, se encuentra en un campo magnético uniforme, como el que se muestra aquí en rosa. Y se puede ver que la normal de la espira, que tiene un área A, está a un ángulo θ de la dirección del campo magnético. Es decir, que el campo magnético no es perpendicular a la espira, sino que está inclinado respecto de la normal en un ángulo θ. Dado que el campo es uniforme, entonces el flujo es igual a la magnitud del campo por el área de la espira por el coseno de el ángulo que separa a la normal de la espira con el campo magnético, ya que esto es el resultado de un producto escalar entre el campo magnético y el diferencial de área de esta superficie. Entonces, la fuerza electromotriz que se induce en esta espira es igual a menos la derivada de este flujo. Es decir, que es menos la derivada de este producto, B por A por el coseno de θ. Y de este modo, a partir de esta expresión, podemos ver cuáles son las formas en las que se puede inducir una fuerza electromotriz en una espira. Una es que la magnitud del campo magnético cambie con el tiempo. La otra es que el área encerrada por la espira cambie con el tiempo. Y la última de las tres es que el ángulo θ existente entre el campo y la normal cambie con el tiempo, ya que si alguna de estas tres cosas cambia con el tiempo, esta derivada va a ser distinta de cero. Con lo cual, entonces, para que se induzca una fuerza electromotriz, es condición necesaria que por lo menos ocurran algunas de estas tres opciones que se han enunciado aquí. Bueno, y así llegamos al final de esta unidad y vamos a ver un breve resumen. Como conceptos y principios, podemos decir que la fuerza magnética que actúa sobre una carga Q, que se mueve con una velocidad v en un campo magnético B, es igual a esto. Es la carga por el producto vectorial de la velocidad por el campo. La dirección de esta fuerza magnética es perpendicular tanto a la velocidad de la partícula como al campo magnético. Y la magnitud de esta fuerza está dada por esta expresión. Es la carga por
la magnitud de la velocidad por la magnitud del campo por el seno del ángulo entre la velocidad y el campo magnético. La unidad en el sistema internacional de campo magnético es el Tesla, está representado por la T mayúscula, y un Tesla equivale a un Newton por ampere por metro. Si una partícula con carga se mueve en un campo magnético uniforme, de modo que su velocidad inicial es perpendicular al campo, la partícula se mueve en un círculo, cuyo plano es perpendicular al campo magnético. El radio de la trayectoria circular está dada por esta expresión. Es igual a la masa de la partícula por la magnitud de su velocidad sobre el producto de la carga de la partícula por el campo magnético. Y la velocidad angular de la partícula está dada por esta expresión. Es igual a la carga de la partícula por la magnitud del campo sobre la masa de la partícula. Y por último, podemos decir que la ley de inducción de Faraday afirma que la fuerza electromotriz inducida en una espira es directamente proporcional a la relación de cambio en el tiempo del flujo magnético a través de la espira, lo que matemáticamente se representa por esta ecuación. La fuerza electromotriz es igual a menos la derivada del flujo respecto del tiempo, en donde el flujo está definido por esta expresión. Es la integral de superficie de el campo magnético a través de toda una superficie que queda encerrada por la espira. Bueno, de este modo hemos llegado al final de esta clase. Espero les haya resultado interesante y puedan realizar los ejercicios de la guía utilizando los conceptos que se vieron aquí.